Carlos, Moraima y Fernán. Bueno, un saludo para toda la gente que está en medio del tapón a esta hora en el Expreso, en el área de Buchanan, en el área de Río Hondo, me dicen. Bueno, así es que, wow. Pues, parte de la cosa que estamos viviendo, ¿no? Yo creo que todo el mundo tiene derecho a protestar, pero no a complicarle la vida a nadie. O sea, mi derecho a protestar no es para que le impida el paso a Fernán Reyes y a Moray Moyola que no lleguen a su trabajo. Porque Fernán Reyes y Moray Moyola quieren que yo los apoye. Entonces, si les bloqueo el camino, no te puedo apoyar. Es que no puedo. Tienes que encontrar otras maneras, ¿verdad? Sí. De luchar. Entonces, supongamos que ustedes me digan, no, Juan, pero es que parte del propósito de nuestra propuesta es que tú no llegues al trabajo. Queremos afectar y parar la economía. Pues te apoyo menos. Sí, verdad que sí. Ay. De verdad que el razonamiento de ellos, yo no sé dónde está. Bueno, pero por ahí más o menos en esa línea está el razonamiento de la gente que... Razonamiento. Sí. De la gente que... digo yo, no sé si estoy perdiendo la razón, pero... me impactó muchísimo el asunto de el concierto de Gilberto o de los eventos que se van a hacer en el Choli. No es solamente ese, porque hay una serie de eventos que ya se han empezado a preparar y a promocionar, de hecho. Y caramba, recibimos esas noticias con mucho agrado, ¿no? O sea, se reactivan cosas que queríamos que se reactivaran, pero de repente el asunto de que bueno, para ir al concierto de Gilberto son unas 4,000 personas, como se había dicho, que van a meter dentro del Coliseo de Puerto Rico, y estas personas van a tener el gran beneficio de entrar al concierto y no usar mascarilla, o sea, van a estar free, ¿verdad? Por primera vez dentro del Coliseo para disfrutar el concierto si están vacunados. Si no estás vacunado, aún teniendo una prueba negativa de COVID-19 y tu mascarilla es hand sanitizer, no vas a entrar. Esto como para incentivar al pueblo, a los jóvenes y al pueblo, a los que faltan por vacunarse, que por fin se vacunen, lo hagan, ¿no? Y entonces de momento pues suena como que chévere la gestión de motivar, incentivar a la gente que no se ha vacunado que lo haga, pero de repente, y si yo quiero ir, comprar mi boleto hoy, no me van a dejar entrar. Y aunque yo la información que vi, no encontré el detalle de que tienes que presentar un carnet de vacunación, pero se cae de la mata que es así, porque si no pudiera entrar cualquier persona, ¿no? Lo que me hace pensar que es como que un intento, bueno, anyway, hasta ahí, ¿cómo ustedes lo ven? Hasta ahí. A ver si, porque no, ¿verdad? No quiero afectar la conversación con mi conclusión. No, yo creo que estás muy bien y me parece que lo que habíamos anticipado, ¿no? Que dentro de los procesos donde el Estado comienza a tener injerencia en nuestras libertades y cómo nos piden que entreguemos nuestras libertades, porque la libertad que tú y yo tenemos ahora es que decidimos aplicar a nuestro cuerpo lo que queramos. Es una decisión personal si nos aplicamos una vacuna o no. El Estado permitiendo estas reglas, y ya hay una propuesta del representante Georgie Navarro en esa dirección, para que entonces se haga una ley y que tengamos un carnet, pues es una manera de ir aislándote socialmente y obligarte a entrar por la puerta, en este caso, de la vacuna. Luego vendrán otras puertas, vendrán otras, sin duda, pero ahora para mantener la salud, pues está este invento. Pero mira cómo muchos pueden analizarlo, de hecho. O sea, no, Juan, al contrario, estamos recuperando la libertad precisamente por estar vacunados. O sea, muchos lo evalúan al revés. Por fin vamos a lograr recuperar ciertas libertades que no teníamos. Claro, es a cambio de la vacuna, pero bueno, yo como quiera me iba a vacunar, ¿no? O sea, mucha gente lo ve de esa forma. Bueno, si tú no te vacunaste, bueno, pues entonces estás atrás. Bueno, yo a eso... Recupera tu libertad según te vacunes. Pero no es libertad. Te están esclavizando una vacuna. O sea, recupera tu libertad de ir a eventos, pero te estoy esclavizando o condicionando a una vacuna. No solamente eso, una vacuna que ellos han dicho, aunque te la pongas, continúa usando la mascarilla porque te puedes contagiar del virus. Una vacuna que ellos, para que suene lindo, dice, es 95% efectiva, pero hay un 5% ahí que te puede afectar. Entonces,
toda esta información que para mí sigue siendo tan contradictoria. De hecho, lo más reciente, estoy tratando de conseguirlo aquí, se lo envié a un doctor amigo nuestro. Anthony Fauci está diciendo ahora que para los vacunados pueden experimentar lo que él le llama, o lo que le han puesto el nombre de breakthrough infections. ¿Ok? No sé si ustedes tuvieron la oportunidad de verlo. Quien lo publica es el periódico The Hill, que no es un medio amarillista. ¿Ok? Y dice Anthony Fauci en este artículo que las personas que están completamente vacunadas pueden estar experimentando un término que se llama breakthrough infection. Entonces, tú sigues diciéndome que me vacune para que esté seguro, pero el experto más alto de la nación americana me advierte que aún vacunado yo puedo experimentar otro tipo de infecciones de las cuales tengo que estar aware de ellas. Como producto de la vacuna, no enfermedades externas a la vacuna. Como producto de la como vacuna. Consecuencia de haber sido vacunado. O sea, de verdad que es una situación sumamente difícil. Pero aquí estamos bien adelante en un sentido, estoy medio cínico, ¿no? O sea, y es que la regla de déjate la mascarilla puesta, porque aún con la vacuna te puedes infectar y infectar a otros, se rompió en Puerto Rico. O sea, a ese concierto van a ir 4,000 personas bajo el techo del Choliseo sin mascarilla, Juan, fíjate. Pues, y mira lo que dice este párrafo de la noticia del periódico The Hill. La puedo compartir con el que quiera. A breakthrough infection is when a person contracts an illness despite being vaccinated against it. Fauci noted that there will be hundreds and maybe thousands of instances of completely vaccinated people getting infected with COVID-19. Una infección breakthrough, no sé hacer la traducción de breakthrough, es una persona que contrae una enfermedad a pesar de haber sido vacunada contra el COVID. Anthony Fauci destaca que habrá cientos y posiblemente miles de instancias donde personas completamente vacunadas serán infectadas con el COVID-19. Y tú me estás diciendo que me vacune. Y me adviertes que cientos, posiblemente miles, sean infectadas con el propio COVID-19 para el cual la vacuna me hacía inmune. No en balde la gente ha perdido el interés. No en balde están ofreciendo dinero. ¿Cuál es el sentido? Estamos desinformándonos. Estoy desinformando con estos comentarios. Estoy leyendo del periódico The Hill. Sí, está ahí, claro. Entonces, yo inteligentemente tengo que sentarme a pensar, bueno, no solamente contraigo un riesgo al ponérmela, es que el experto en enfermedades infecciosas de la nación me dice que a pesar de ponérmela, yo puedo experimentar un breakthrough infection donde me va a dar COVID, donde la posibilidad que me dé COVID, a pesar de estar vacunado, es bien alta. ¿Qué sentido hace? O sea, es doble riesgo. El riesgo de que la vacuna... Una reacción adversa. Y ser contagiado también. Pues, ¿cuál es el sentido? O sea, este berenjenal de informaciones, lo que me hace pensar entonces, o sea, me pregunto yo, y entonces a estos conciertos, entre vacunados y no vacunados, ¿cuáles son los que están realmente en riesgo? Pues, sí, porque, o sea, según lo que se decía al principio, si yo no me vacuno, el que está en riesgo soy yo. Si yo me meto en una farmacia y todos están vacunados, yo soy el que no está vacunado, yo soy el que estoy asumiendo el riesgo de infectarme, ¿no? Porque los demás están vacunados. Entonces, correcto. O sea, este es el festival de los vacunados, o el premio para los vacunados, pero según la información del propio Fauci, entonces ahora yo digo, bueno, entonces, ¿qué sentido tiene esto? Esto sería entonces altamente peligroso reunir a toda esta gente en un coliseo. Sí. O sea, que la prueba del COVID no va a ser aceptada, tiene que ser la de vacunación. Sí, tiene que estar vacunado. ¿Cómo lo van a exigir? Porque no hay un ID que exista para los vacunados.
para presentarlo. O sea, esa parte... Eso no existe. Que es la medida que está Todavía proponiendo no. Georgie Georgie Navarro está proponiéndolo como medida para legislar, para hacer una ley. No, yo sé, pero cuando tú te vacunas te dan un papel, ¿no? Yo me imagino. Sí, te dan, es una tarjeta. Pues eso me imagino que pues entonces sí, esa es la tarjeta. Disculpa, como yo no me he vacunado, pues desconocí ese detalle. Te dan una tarjeta. De hecho, yo asistí a un evento, la boda de mi sobrina se casó y tuvimos que presentar, yo en mi caso, la prueba. Los que se vacunaban, pues entonces la tarjetita. De hecho, la tuve que mandar de antemano por email, la prueba y demás, no en la puerta, sino de antemano se enviaba. Pero acá no, acá dicen que es ahora ni eso. La evidencia de vacunación. No, porque es para incentivarte, ¿no? Para que te vacunes, pero... Y volvemos a lo mismo. Yo no estoy en contra de las vacunas ni el que se quiera vacunar. Desde el día 1 lo hemos dicho aquí y yo soy consistente. El que la promueve y se la pone es mi pana, es mi hermano y llegamos a la luna. Pero el que no quiere ponérsela hay que respetárselo porque es su plena libertad de decidir que tú te metes por una vena. ¿Ok? Si el Estado y el sistema van preparando un sistema para que todo el mundo esté vacunado y los que no estén vacunados los dejamos fuera del sistema, pues bueno, el Estado tiene ese poder. Pero ya tú ves cómo están segregándonos entre vacunados y no vacunados, o sea, los vacunados sin mascarilla, castigados, los no vacunados castigados, sigan con la mascarilla gritándole al mundo, ustedes no están vacunados, con el estigma que están creando con eso. Trajimos la noticia de Illinois, recuerdan que les dije de los restaurantes que ya estaban segregando a la gente sin saber que a los 2 o 3 días aquí iba, mira la medida de Georgie, dice, resulta meritorio y necesario establecer una credencial sanitaria, así le llaman, que expida el Departamento de Salud de Puerto Rico a favor de las personas vacunadas. Este pase sanitario digital permitirá a las personas presentar una prueba de vacunación del COVID-19 para tener un acceso a un lugar público. Según el proyecto de la Cámara, la credencial digital será utilizada por los establecimientos comerciales, aeropuertos y eventos públicos para validar que la persona esté vacunada. Y por ahí sigue parte de la medida. El asunto de la ley IPA, o sea, es porque... No hay. No hay. Lo van a uniformar, no será parte de la ley IPA. Recuerda que el Estado es el que tiene el poder. La ley IPA es una ley creada por el Estado. Me imagino que habrá una dispensa o no se considerará violación a la ley IPA el que una persona diga si tiene o no la vacuna. O sea, esto está bien. Acuérdate que el Estado tiene el poder. Esto está bien loco. Esto está bien loco. Yo no pensé, porque hace un año hablamos de toda esta cosa y qué sé yo, pero yo no pensé que que íbamos a ver esto tan rápido, fíjate. Claro. Sinceramente, yo tenía la esperanza de que no íbamos a llegar tan lejos. Si hacemos tantas cosas con un certificado negativo de COVID y ha sido tan útil durante año y medio de COVID, ¿por qué ahora para entrar a un concierto un certificado negativo de COVID y uso de mascarilla, por qué no sirve? ¿Por qué no sirve? ¿Por qué no sirve? Sí. Absurdo, contraproducente, un insulto a la inteligencia. Sí. Porque esa es la norma hoy. Tráeme un certificado negativo de COVID y usa mascarilla. Y así estamos protegidos todos. Eso es lo que se ha promovido por año y medio. De aquí en adelante no. De aquí en adelante ya no es suficiente un certificado negativo de COVID y uso de mascarilla. Tienes que estar vacunado si quieres participar del sistema, del concierto, de entrar a la tienda. Es absurdo. Alguien nos escribe aquí al WhatsApp de Nueva Vida, dicen, te hacen firmar un relevo de responsabilidad cuando te vas a vacunar si enfrentas efectos secundarios por la vacuna que no puedes demandar al gobierno. Correcto. Mira qué lindo. Mira qué bello, qué precioso. Te hacen firmar un release. Papá, si tú tienes una reacción cuando yo te ponga esta cosa en el cuerpo, no me culpes a mí, es un acto voluntario de tu parte, ¿no? Aun cuando bajo uso de emergencia el estatuto del Código Federal dice que con menos razón tú puedes obligar a una persona, porque cuando un medicamento está por emergency use, no se puede obligar a nadie a ponérselo. La cosa está en que empiezas a dejar de participar en cosas. Claro, te van aislando. Te van aislando, o sea, y yo me pregunto si esto llegará, por ejemplo, hasta el asunto de, por ejemplo, de no dejarme hacer compra porque no estoy vacunado, o sea, y tendré que mandar a buscar la compra por internet. Sí, papá, entrar al sistema o sí o sí. O sea, del Choli al supermercado
un pasito es. Claro. Esto es ya. Es así. Pero es así. Esto es un comunismo. Lo es. ¿Quién lo duda? Claro. Y la ideología de género por otro lado. Sí. Tú sabes, es todo al mismo tiempo. ¿Y de dónde sale todo? De la Organización de las Naciones Unidas. De ahí sale esto y de ahí sale la OMS, que es su brazo de salud. Y la ideología de género sale de las Naciones Unidas también uniformado a todos los países del mundo. O sea que el sistema lo están montando rápido y muy bien. Oye, me acaba de llegar un mensaje. Estos me llegan a mí. Esta amiga me está escribiendo en este momento. Me dice, a mí prácticamente me obligaron a vacunarme para entrar a trabajar donde me transfirieron. O sea, ¿verdad? Me obligaron a vacunar. Dice que prácticamente, me cambiaron de una agencia a otra y para eso ¿verdad? Le empujaron a vacunar, pues si no, entonces no tenía el trabajo. O sea, la pregunta es la siguiente: la gente que nos escucha, cuando escucha, valga la redundancia, que hay una serie de conciertos y de eventos deportivos ya, de hecho, que están cuadrados y que no te van a dejar acceder con la mascarilla ni con negativo de COVID. O sea, la gente en general se siente cómoda con eso. Se sentirá cómoda. Vamos a abrir las líneas, tenemos un par de minutitos. Vamos a preguntarle a la gente qué opina de todo esto. Sí. Va más acelerado de lo que pensábamos, ¿no? Y la verdad es que a mí me interesa mucho saber, sobre todo el que piensa que en efecto está bien, porque me gustaría saber cuáles son los argumentos adicionales, ¿no? Allá afuera vas a encontrar la mitad a favor y la mitad en contra. ¿Cuál sería la pregunta? Sí, si te sientes cómodo, con esta dinámica de eventos, ¿verdad? Que se están organizando para que la gente vuelva a recuperar. Donde la premisa es la obligación de la vacuna. La obligación. Correcto, pero me encantaría escuchar a los que les parece que está bien, porque me gustaría entender el otro lado, ¿no? Claro. Así que por otra parte, tenemos a los que están nerviosos porque están recibiendo ya cartas del patrono de amenazas de empleo. Así que ese es otro tema, pero hay mucha gente nerviosa con eso. Ajá, mira, ok, rápido, vamos a la llamada 787-993-9700. Te siguen llegando cosas, llegando cosas. Dice, buenos días, ya mi pastor el domingo me preguntó si me había vacunado. Me dio el frío olímpico, le dije que eso era ley IPA, si estoy o no vacunada. Bueno, es así. Adelante, buen día. Hola, buenos días, ¿conmigo? Sí, contigo, adelante. Buen día. Hola, es la primera vez que llamo. ¡Ay, qué bueno! ¡Te celebramos! ¡Qué bueno! Por el mensaje, gracias por el mensaje que llevan. Mira, esto a mí me tiene bien indignada y me tiembla la voz porque yo no pensaba que todo esto iba a pasar tan rápido. Ellos lo están haciendo de una manera para obligar a la población a que se vacune. O sea, esto no tiene otro nombre. Entonces, por un lado, exigen equidad, exigen igualdad, mientras segregan al pueblo. Por mi parte, si se necesita para entrar a algún evento, me quedaré fuera, porque no lo haré. De mi parte, no. Y inclusive, hace varios meses, fue la última vez que visité esta iglesia. El pastor iba a llevar a un doctor a hablar sobre la vacuna. Y en forma de chiste dijo que el que no se vacunara, y esto lo dijo el pastor, que el que no se vacunara no estuviera cerca de él. Wow. Ay. Wow. Qué fuerte. O sea, quiere decir entonces que pudiera trascender a eventos cristianos, ¿no? Incluyendo los servicios religiosos. Totalmente. Que pudiera, no, yo creo que va a trascender. Yo creo que ya estará por ahí rondando eso. Al paso que vamos, ya tú ves, hay pastores, ¿verdad? Que sean. Gracias por contarnos ese detalle, oyente, y bienvenida a Nueva Vida. Sí. Wow. Adelante, buen día. Buenos días. Adelante, sí, buen día. Sí, ya bajé el radio. Yo soy un servidor público de la salud en el área sur. No trabajo en el área donde vivo, un poquito más lejos, pero a nosotros pues no nos están obligando aún a ponernos la vacuna, pero ya se nota, ¿verdad? La diferencia que hay entre unos y otros. Algo que sí, a mi esposa el día de ayer en el trabajo, no sé si me oyen. Sí, claro. Sí, perfectamente. Ok.
a ella cesó de trabajar el día de ayer porque hace muchos meses le estaban exigiendo que se pusiese la vacuna y ella no quiso. Por lo cual entonces ayer cesó de trabajar. Ella pues no trabaja directamente con pacientes interviniendo con ellos como poniendo sueros ni tratándolos porque no es enfermera. Yo soy enfermero. Y yo no me le he querido poner. Ella que trabaja como consejera o trabajaba como consejera, pues tuvo que dejar el trabajo el día de ayer. Y otra cosa que le quería dejar saber era que para pues muchas personas que están teniendo un efecto secundario con la vacuna, no sé si lo habían escuchado, pero muchas personas se están poniendo, por ejemplo, un tenedor, algo de metal en el área donde se vacunan. Sí. Y esa área pues le está teniendo un magnetismo que se le están quedando pegados los metales. Eso es un pequeño detalle que es curioso, pero no es normal porque ninguna otra vacuna se había visto eso. Esta vacuna tú te pegas un tenedor y te lo digo porque pasó en familiares míos, no es algo, un invento de Facebook ni nada. Yo lo vi primeramente en Facebook y pensé que podía ser algo sensacional, pero no. Lo probamos en mi familia y en mi familia, varios miembros de mi familia, pues les aconteció. Eso que ni los mismos médicos tampoco saben a qué se están ateniendo con esta vacuna, que no saben qué es lo que tienen, ¿verdad? Y pues se están viendo cosas ahora, a par de meses de que la gente se vacuna. Tranquilo, yo te creo. El sábado Liz Millán presentó su libro en la Iglesia del Sendero de la Cruz y dos hermanas al final se me acercaron para decir exactamente eso. Y se grabaron un video. Una de ellas tiene una sobrina que es enfermera y la grabó cuando un metal se le pegaba y luego cuando el imán es el que se pega. En el caso de ella, al principio era el metal el que se le pegaba. Era como si lo que tenía en el brazo tuviese capacidad de atraer metales, luego esa sensación se le fue, magnética, ya el metal no se pegaba semanas después, pero ella se ponía un imán y el imán se quedaba pegado. Digo, o sea, es la primera vez en esta experiencia. Mi esposa estaba conmigo, me es testigo, donde estas dos hermanas, una de allí de Sendero, otra de una iglesia de discípulos de Cristo, me mostraron evidencias de que eso le pasa a ellas, así que... Pero, o sea, la científica argentina, Chinda. Sí, Chinda. ¿Verdad? Brandolino, exacto. Ella tiene la explicación, ¿la viste? No la he visto. Mora, ¿tú la viste? No, tampoco. No. Tiene la explicación, tiene explicación paso por paso, científica. La mitad de la explicación yo no la entiendo, pero tienes que verla. Extraordinario. Antes de que la quiten, porque... Sí, exacto, porque que ya eso es cerebro. Sí. Y explica toda esa cosa de cómo es que funciona. El por qué. La Agenda 2030 tiene como meta que cada ser humano que vive en el planeta le tengan un número asignado. Eso está en la Agenda 2030. Lo puedes leer, yo la leí. Y en la parte de la justificación, que la plataforma es erradicar la pobreza del planeta, es necesario que cada ser humano del mundo esté identificado mediante un número, que se sepa el nombre, dónde vive, cuál es su condición de salud y cuál es su condición económica. Si el planeta quiere erradicar la pobreza, necesitamos identificar a cada ser humano. En primera instancia tú dices, ¿y qué malo tiene eso? Pero en un sistema de control, nada más con el testigo, tú no tienes nada más que añadir cuando la planificación a nivel mundial es que nosotros ya tenemos el seguro social acá a nivel local. ¿Viste cómo el sistema va montándose perfectamente bien? Perfectamente. Ahora te voy a decir algo adicional. Fuerte. Para mí, este productor tiene que tener un respaldo financiero para haber asumido esa posición de exigir la vacuna. Porque esto es un producto, este no es el país que está produciendo este evento. Aquí hay un productor independiente. Pero es un productor, un buen amigo productor. Claro, lo conozco personalmente. Sí, yo también. Pero no va a arriesgar sus ingresos. No va a arriesgar sus ingresos, pero que tiene sus posturas políticas también y si hay una garantía de dinero que por yo poner esta condición alguien me compensa lo que no se venda del concierto, yo lo hago. O sea, no estoy hablando de mí, estoy hablando de cualquier productor. O sea, ¿quién asume el riesgo de esa condición? El productor. Porque ama Puerto Rico y porque ama a la gente y porque ama la vacunación. ¿En serio? ¿Viste por la línea que voy? Sí, claro. O sea, si yo productor, bajo las reglas actuales, hago un concierto donde una persona con un certificado negativo de COVID y mascarilla entre, eso es lo que yo quiero, vender un boleto. Claro. ¿Cómo yo llego al punto
de ceder eso. Claro, sí. Para exigir algo que a mí no me compete como productor. Sí. Eso le compete al Estado. O sea, a mi productor alguien me está pagando la diferencia. Obviamente. Y este amigo productor, que tú lo conoces y yo también, y he tenido la oportunidad de negociar con él porque ha producido eventos cristianos en el pasado. Y Nueva Vida ha sido la emisora. Yo no estoy hablando nada malo de él, al contrario, estoy diciendo, es tan sagaz que no se va a prestar para promover el uso compulsorio de la vacuna si no hay un billete envuelto. Qué cosa más interesante esta y para pelos, como se dice. Total y absolutamente. Pues es como tenebroso, ¿sabes? Totalmente. ¿Sabes que aquí nos está escribiendo una persona que se puso la vacuna? Dice, yo estoy vacunada y no estoy de acuerdo que le estén pidiendo a la gente la evidencia de la vacuna. O sea, fíjate, una vacunada está diciendo no estoy de acuerdo. ¿La bendigo o lo bendigo? Es una chica. Es una chica, la bendigo, la bendigo. De eso se trata. Me quedé con ganas de alguien que no para pelear, sino para saber si hay algún argumento que no hemos considerado, ¿no? Pues mira, lo corremos en el próximo segmento. Pues sí, viene Magdiel y lo corremos en el próximo segmento porque es un tema, este es el tema que nos está afectando ahora también. Este es el tema. Claro que sí. Chévere. Bueno, y Magdiel ya llegó, así es que nadie se vaya. Esto es En Ruta Nueva Vida 97.7, by the way. Lo que viene son las señales de los tiempos.